Muy bien, entonces vamos con la última clase, con la última enseñanza de la carnalidad o del hijo de Dios carnal o niño espiritual o inmaduro, ¿no? Creo que todos han escuchado las enseñanzas anteriores, espero que los que no hayan asistido hayan podido escuchar las grabaciones que cada miércoles se les entrega. Pero antes de avanzar, me quedé con un concepto. Dice que la característica más importante de los justos, ¿quiénes son los justos? Nosotros hemos sido justificados por la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor cuando creímos en Él y en la obra que Él hizo a nuestro favor allí en la cruz, ¿no? La característica más importante de los justos es crecer siendo transformados cada día, ¿por qué? Por la palabra de Dios, ¿no? Habíamos visto el miércoles anterior que el creyente debe tener una vida de abundancia, no una vida de pordiosero, no una vida de mendigo, de indigente, espiritualmente hablando, sino una vida rica, una vida abundante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que Él vino ¿a qué? A darnos vida y vida en abundancia, en la segunda parte del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, ¿no? Pero esa abundancia la tenemos que buscar en la perfección, y la perfección solamente está en Cristo, no en otra cosa, solamente en Cristo. Allí cuando el Hijo de Dios busca la perfección en Cristo, adoptándolo como el modelo ideal, como el ideal para imitar, para seguir, es cuando alcanzamos la perfección. Bueno, yo puse un interrogante, ¿cómo? ¿Cómo logramos esa perfección? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo vencemos? No sé qué tenemos que vencer porque Cristo ya nos dio la victoria en la cruz sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Y muchas veces nosotros vivimos como prisioneros todavía. Y el Señor Jesús nos libertó. Somos libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Si hemos creído en Cristo, somos libres del pecado y de las influencias del mundo. Pero muchas veces vivimos como prisioneros. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, allí Michael compartió 1 Corintios 13:11. ¿Cómo hacemos? Dejando las cosas de niño. Dejando las cosas de niño. Un niño no puede estar toda la vida gateando, como explicaba el hermano. Un niño no puede estar toda la vida tomando leche y papilla de manzanilla. En algún momento tiene que comer alimentos sólidos, carne y todo con lo que nos alimentamos en esta hermosa parte del mundo, ¿no es cierto? Bueno, lo espiritual también. Tenemos que dejar de ser niños ya. Tenemos que empezar a ser adultos. Y eso significa ser responsables. Eso significa el ser maduros, ser responsables, ser fieles a Dios, ser fieles a su palabra, a ser sinceros, a ser reales, a no tener doble cara, mucho menos doble sentido. Eso es ser, entre tantas cosas, dejar de ser niños. ¿Qué otra cosa hacemos para lograr esa perfección y pasar de la niñez espiritual a la adultez espiritual? Cultivarnos en el entendimiento. Lo leían recién en 1 Corintios 14:20. Cultivando el entendimiento. ¿Cómo se cultiva el entendimiento? Leyendo la palabra. Pero no solo quedando en la lectura, sino meditándola. ¿Qué meditar? Pensar, considerar, analizar. Eso es meditar. Y orar, por supuesto, ¿no? Mientras más aprendemos, mientras más leemos, más ganas nos van a dar de estar a tiempo a solas con el Señor. Más vamos a desear la palabra. Más vamos a querer aprender. Entonces es muy importante que cultivemos nuestro entendimiento por medio de la palabra y de nuestra comunión con el Señor. ¿De qué otra forma lo hacemos? Esforzándonos en pos de la estatura de Cristo. Leían recién en Efesios 4, no lo leían porque no estaba el hermano que le tocaba o la hermana que le tocaba compartir. Efesios 4, 13 y 15, les invito a que lo leamos por favor. Efesios 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Parece un trabalengua, ¿no?
Pero en otras palabras, lo que está diciendo aquí el apóstol es que este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces tenemos que, hermanos queridos, dejar las cosas de niño, cultivar el entendimiento y esforzarnos a llegar a la estatura de Cristo. El versículo 15 de este Efesios 4 dice, cuando logramos esto, lo que acabamos de leer en el 13, dice, en cambio, hablaremos la verdad, ¿con qué? Con amor, y así creceremos en todo sentido, y ese en todo sentido es importantísimo, porque primeramente crecemos en el aspecto espiritual, en el aspecto personal, emocional, sentimental, laboral, conyugal, familiar, y podemos estar un buen rato mencionando en qué crecemos. Una persona que crece espiritualmente tiene que crecer en todos los extractos de su vida, en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Mejorar como padre, mejorar como esposo, como esposa, como hijo, como siervo de Dios. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Participar de las verdades más profundas del Evangelio. No sé si ustedes recordarán que en las primeras enseñanzas vimos que el inmaduro espiritual no tiene la vista corta. No puede ver ni entender las verdades más profundas del Evangelio. ¿Por qué? Porque es un niño espiritual. Y al no poder digerir el alimento sólido, más complejo, es que es niño y por ende es débil espiritual. Es triste, por allí he escuchado creyentes que dicen, se jactan de los años de creyente que tienen, pero su vida verdaderamente es una vida infantil, una vida de niño espiritual. Una vida que prácticamente la vida de un chiquito que cuando lo pelea un compañerito, un amiguito, va a acusarle a la madre, al padre, una vida infantil. Entonces eso no tiene que pasar en el creyente. Cuando disponemos nuestro corazón, cuando disponemos nuestra mente verdaderamente, o mejor dicho, la sometemos a la voluntad de Cristo y de su palabra, allí vamos a poder participar de las verdades más profundas del Evangelio. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para lograr esa plenitud, para lograr la medida de Cristo, para pasar de ser inmaduros a maduros? Vencer la tentación. Pero es todo un proceso. Este orden que yo he puesto, después ustedes escuchen o relean, veo que son muy pocos los que están tomando nota hoy, cómo vamos a ir venciendo la tentación. A medida que sometemos nuestra voluntad al Señor y a su palabra, nuestro espíritu va siendo fortalecido, nuestra mente va siendo fortalecida porque la palabra de Dios va desechando, va sacando todas las costumbres mundanas, las palabras mundanas, que a veces no precisamente pueden ser malas palabras, sino vocabulario del mundo que no tendría que estar en la boca de un creyente. El hablar mal, el hablar con doble sentido, el tener malicia, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, cuando dejamos que ella nos cultive, que nos nutra, que nos fortalezca, nos ayuda a vencer la tentación. Porque muchas veces cuando decimos vencer la tentación lo relacionamos ahí nomás con la inmoralidad sexual. Sí, por supuesto que sí, pero hay un montón de tentaciones que tenemos en la vida. Y durante el día. Y durante el día, exactamente. Tentación a mirar lo ajeno, tentación a mirar lo que no debemos, tentación a mirar un programa de televisión que no debemos, la tentación a mentir, a robar, exactamente. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas? Entonces, hermanos, por eso, pensar mal del otro, que eso nos cuesta mucho a todos, yo creo, ¿no? Pensar mal de los demás. ¿O me equivoco? Bueno, hermanos, es muy importante que dejemos las cosas de niños, que cultivemos el entendimiento, que nos esforcemos a alcanzar la estatura de Cristo, que participemos de las verdades más profundas del Evangelio, para que así venzamos la tentación y logremos lo que todo creyente necesita para ser maduro: fortaleza espiritual. Fortaleza espiritual. Allí los hermanos Mabel y Ariel, 1 Reyes 2, 2, 3,
Después hay otros versículos como Segunda de Crónica 15:7, que después lo voy a compartir a los audios en el grupo, que ese texto lo tenía que compartir Rosa y Alejandro. Después tenemos 1 Corintios 16:13, Efesios 6:10 y 11. Y vamos a leer estos últimos dos. Efesios 6:10 y 11. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Efesios 6, 10 y 11. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo. El soldado de Cristo, muchas veces nos llenamos la boca diciendo que somos soldados de Cristo, y está bien, pero debemos entender que el soldado de Cristo está en batalla, en guerra constantemente. ¿Se había dado cuenta de eso, querido hermano? Estamos en guerra constantemente. Traspasamos la puerta de la casa y ya estamos en guerra. Y a veces ni hace falta traspasar. Cuando prendemos el televisor, cuando encendemos la computadora, cuando abrimos alguna plataforma o entramos a alguna red, estamos ya siendo avasallados porque el enemigo nos quiere avasallar. Por eso es que nos debemos fortalecer, hermano. 1 Timoteo 2:1. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Y qué tendrá que ver esto con lo que estamos viendo, no? Tal vez usted se pregunta. Qué importante es, queridos hermanos, la oración. Porque nos podemos capacitar como iglesia, nos debemos capacitar como iglesia, que es lo que hacemos nosotros ya hace varios años, los que hace muchos años que están en la iglesia. Y los que se han ido sumando han visto que lo que procuramos es cada día aprender más, porque nunca aprendemos todo y nunca terminamos de saberlo todo, ¿no? Entonces, qué importante que más allá de que nos enseñemos, porque esto que hemos estado haciendo es parte de lo que hacía también la iglesia primitiva, enseñarnos mutuamente con la palabra de Dios, con el celo de la sana doctrina. Pero qué importante es que oremos los unos por los otros, que nos sostengamos como cuerpo de Cristo orando. Yo conozco qué debilidad tiene un hermano, o qué debilidad tiene una hermana, o qué lucha tiene un hermano, una hermana, y en vez de clavarle la espada, primero debo orar. En vez de tirarle con la Biblia por la cabeza, primero debo orar. Porque muchas veces actuamos mal. Claro, actuamos al revés. Le tiramos con todos los versículos bíblicos para que se sienta una porquería el hermano o la hermana, ¿no? Porque hacemos eso. Pero primero tenemos que orar. Orar. Después ese hermano tal vez necesita ser escuchado. Y tal vez por último, recién, el Señor nos dicte una palabra para que le animemos, le exhortemos y le confronte el Señor por medio de su palabra. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Qué importante es ser agradecido. Siempre pedimos y muchas veces nos olvidamos de agradecer. No debemos tener mala memoria. Debemos ser agradecidos con Dios aún en lo más mínimo. Debemos tener acciones de gracia por todos los hombres, es decir, por todos los humanos. Sabemos que acá se refiere a varón y mujer, por las autoridades, porque dice por los reyes, y por todos los que están en eminencia, o sea, en el poder, en el gobierno, para que no nos persigan y podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Muy bien. Hermanos, simplemente algunos conceptos que he plasmado aquí en un papel para compartírselos. Allí hemos leído, creo que el miércoles pasado, 1 Corintios 3:11, no sé si ustedes recordarán que lo leímos, a donde allí tenemos una expresión clara del apóstol Pablo, ¿no? para los hermanos en Corinto, pero lo vamos a leer porque nosotros leímos los versículos creo anteriores. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo. ¿El fundamento de la iglesia cuál es? Jesucristo. ¿El fundamento de nuestra vida espiritual cuál debe ser? Jesucristo. Y si el fundamento de mi vida espiritual es Jesucristo, el fundamento de mi vida, vuelvo a repetir, en todos los aspectos, debe ser Jesucristo. ¿En qué consumo? ¿En qué veo? ¿En qué hablo? ¿Qué escucho? ¿Con quién me junto? ¿Qué hago? ¿Con quién me relaciono? Es muy importante. Dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque muchas veces me rodeo de personas que no son de edificación para mi vida. Muchas veces me rodeo de personas que son de tropiezo porque tengo facilidad a que se me pegue el vocabulario mundano tal vez en vez de tener un vocabulario que agrade a Dios. Entonces yo había notado que el fundamento de la iglesia es Jesucristo y este es el fundamento que Pablo estableció en la iglesia de Corinto y en todas las iglesias que Pablo fundó. Y debe ser el fundamento que nosotros debemos adoptar, practicar, vivir y defender en la iglesia de Cristo y en nuestras vidas, ¿no? Cualquiera que edifica la iglesia, llámese maestros, pastores, predicadores, debemos, ¿qué cosa? Debemos construir con material de alta calidad. Y cuando decimos construir con material de alta calidad, me estoy refiriendo con sana doctrina. Hoy en día sabemos que hay un montón de iglesias por distintos lugares. Muchas iglesias bíblicas, gracias a Dios, pero hay muchas iglesias que lamentablemente, son farsantes. Pero nosotros no estamos para juzgarlo, pero sí para nosotros concentrarnos, compenetrarnos y vivir y practicar lo que es la sana doctrina. Pero el edificar, como les dije, en la forma que lo tenemos que hacer con material de alta calidad, no es solo la sana doctrina, sino también nuestro testimonio personal. Porque yo puedo estar predicando aquí, enseñándole sana doctrina, salgo a la calle, pasa alguien sin querer distraído, un vehículo me pisa los dedos de los pies, ¿y cómo actúo yo ahí? Que Dios te bendiga, le digo. Sería lo correcto. Sería lo correcto. El Hijo de Dios es distinto a la persona que está sin Cristo en su vida. Debemos ser piadosos, debemos ser amorosos, debemos ser perdonadores, debemos ser pacificadores. Pero para eso tenemos que tener esa comunión que el Señor quiere tener con nosotros. ¿Cuántas veces lo dejamos al Señor sentado, parado, esperando a que le hablemos y a Él hablarnos y no lo hacemos? Cuando el cristiano sufre una adversidad, una agresión verbal, física o lo que fuere, allí verdaderamente se ve de qué está hecho ese cristiano, cómo está espiritualmente. Muy bien. Entonces, la sana doctrina y el testimonio nuestro debe encajar con las normas que Dios enseña en su palabra. Fíjense que Pablo muchas veces pareciera que critica, pero no critica a Pablo, sino que enseña y muchas veces desafía incluso a los ancianos, a los líderes de las iglesias locales, a tener una predicación, una enseñanza que sea sana y sólida. Sana y sólida. No contaminado por el mundo, no contaminado por la filosofía, no contaminado por la psicología, no contaminado por nada. Tiene que ser enseñanza de la palabra de Dios. En la iglesia de Jesucristo, cada miembro debe ser maduro espiritualmente. Por allí hemos escuchado prédicas o se nos ha enseñado que no todos crecemos igual, es verdad, los procesos son diferentes. Uno tal vez se convierte y a los 2 o 3 días es un creyente maduro, otro tal vez pasan meses, otro tal vez pasan años, pero no podemos estar una eternidad siempre siendo inmaduros. Por eso es que, queridos hermanos, cada miembro debe ser maduro. Y cuando un miembro de la iglesia es maduro, se caracteriza por ser sensible por el prójimo. Se caracteriza ¿por qué? Por ser receptivo, por ser sano en la doctrina, ¿no? La iglesia en Corinto vemos que estaba construida con madera, heno y hojarasca, tristemente. Y sabemos que un día, cuando estemos en la presencia del Señor, la madera, el heno y la hojarasca, solamente por la presencia, el resplandor de la presencia del Señor, se desintegrará, ¿no? Hermanos, ¿por qué estaba así la iglesia de Corinto? Porque estaba compuesta por la mayoría de miembros inmaduros.
miembros inmaduros, que eran insensibles a los demás, que no eran receptivos a la doctrina verdadera, a la doctrina sana, y sí eran receptivos a doctrinas erróneas. Por eso es que yo soy, tal vez que no me lo dicen, tal vez lo piensan, tal vez no, tan molesto, tan incisivo, y pongo mucho énfasis, y que tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos una iglesia que nos ha dado el Señor para que nos congreguemos, para que nos capacitemos, para que compartamos la comunión y para que sirvamos. No tenemos necesidad de andar experimentando en otras iglesias. No tenemos necesidad de andar por allí, pero no, hay una cruzada evangélica en una iglesia no sé a dónde. El diablo es muy astuto. Satanás es muy astuto. Y por allí nos podemos distraer. Es distinto que por allí hay una ocasión especial, un evento especial de alguna iglesia de nuestras asambleas de sana doctrina, en un día que no hay reunión en nuestra iglesia, o en horario que no hay reunión en nuestra iglesia, podemos asistir. Pero si nos invitan a una iglesia en un horario que hay reunión en la iglesia, actividad en la iglesia, sin lugar a duda que un cristiano maduro debe decir que no, porque primero la prioridad es la iglesia donde estamos sirviendo. Podemos asistir como invitados a alguna otra iglesia de sana doctrina, repito, en días u horarios que no tengamos actividad. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque también nosotros nos podemos equivocar. Por eso yo más de una vez le he dicho que controlemos, cuando yo estoy enseñando, cuando Michael está enseñando, yo estoy controlando y como él también lo está haciendo. No para ser malo, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Yo puedo haber venido mal a enseñar. Puedo haber venido con problemas, con dificultades y tal vez he orado y no me he podido despojar de eso y puedo estar mal y enseñar algo en forma errónea. Es la obligación, es el deber de la iglesia hablarlo al hermano, puedo ser yo, puede ser Michael, cualquier hermano. Hermano, usted sabe que usted enseñó esto y en la Biblia cotejé y me parece que se equivocó. ¿Puede ser? Por supuesto que somos nosotros hermanos maduros, que tenemos que hacer pedir perdón porque nos equivocamos y corregir la enseñanza, ¿no? Bueno, hermanos, las iglesias locales, sabemos que la iglesia de Cristo es una sola, la iglesia universal, una sola en el mundo, que está compuesta, o el reflejo de esa iglesia universal son las iglesias locales, ¿no? Como vemos allí que en la Biblia se enseña, en Apocalipsis, por ejemplo, la carta a las iglesias, y vemos que en cada lugar había una iglesia, ¿no? Iglesias locales que conforman la iglesia de Cristo. La pregunta es para terminar. Hermano o hermana, me la hice yo la pregunta, ahora se la traslado a ustedes. ¿Puede su carácter cristiano, puede mi carácter cristiano pasar la prueba? ¿Qué prueba? De los versículos y de las enseñanzas que hemos estado viendo a lo largo de estos miércoles. ¿Cree usted que es perfecto y que no hay nada que no tiene nada que corregir? ¿Ah? Creo que sería triste, ¿no? Sería muy triste que alguien se ponga de pie o me levante la mano y me diga, yo no tengo nada que corregir y doy gracias a Dios por eso. Yo creo que yo me largaría a llorar. De tristeza. Porque estaríamos frente a una persona egocéntrica, una persona egoísta, una persona creída, que está sumida en la vanidad, porque todos, yo tengo un montón de cosas que corregir en mi vida, tal vez más que ustedes, porque cometo errores a diario. Peco, ¿sabían ustedes que peco yo? Peco yo. Pero qué hermoso saber que somos pecadores redimidos, pecadores arrepentidos. Pecamos y el pecado nos duele, nos carcome, hasta que no le confesamos al Señor y nos arrepentimos, no sentimos ese alivio. Y el cristiano peca, debiera pecar, ¿por qué? Porque, bueno, no sé, por una determinada situación, pero no una práctica de pecado. La práctica sabemos que es pecar todos los días, hacer lo mismo, o a cada rato hacer lo mismo, esa es la práctica de pecado. Esa no es la práctica de un creyente. Hermanos, un edificio será sólido de acuerdo a su fundamento o a su cimiento, ¿o no, Martín? ¿Mm? El fundamento de nuestras vidas debe ser Jesucristo. Él es nuestra base, es nuestra razón de ser. Cada cosa que hacemos o somos debe encajar con el molde que tenemos, que es Cristo. Hermanos, hermanas, les pregunto esto.
¿Están ustedes, o estamos, me incluyo yo, estamos edificando nuestras vidas en el único fundamento real y duradero que es Jesucristo? ¿O estamos edificando nuestra vida en un fundamento falso? ¿Quiere el Señor que estemos edificando nuestra vida en ese fundamento único, verdadero y eterno que es Jesucristo, y no en algo falso, en algo que perece? Terminamos. ¿Cómo hacemos entonces para lograr todo esto? Ya lo leímos. Todo lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que renunciar, lo que tenemos que adoptar, de lo que nos tenemos que apropiar, lo que tenemos que incorporar. Pero la técnica, la receta mágica, se las doy ahora. Y terminamos con esto. Romanos 12, 1 y 2. Y terminamos. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Romanos 12, versos 1 y 2. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Para qué? Para que no os conforméis a este siglo o al mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, por las dudas haya quedado alguna duda. Más o menos dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él, o sea, a Dios le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, rendirnos totalmente a Él. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. Allí está el problema. La palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual sabemos que es buena, agradable y perfecta. Muchas veces la voluntad de Dios no coincide con nuestra voluntad y nos cuesta adoptar y recibir la voluntad de Dios, acatarla. Pero debemos humillarnos ante Él y acatar y recibir la voluntad de Dios, aunque sea adversa, porque la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. El Señor les bendiga. Que haya sido realmente de edificación esta serie de enseñanzas. Terminamos lo que es carnalidad, lo que es inmadurez espiritual. Terminamos hoy. El próximo miércoles, Dios mediante, seguramente tocaremos otro tema. El Señor les bendiga, hermanos.